¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Sin Ánimo de Polemizar. Creo que estamos haciendo ya de esta frase casi la frase de apertura. Mientras ocurren un montón de situaciones en una Argentina en que la vorágine informativa corre a velocidades increíbles, en el resto del país, en el resto de las provincias y de las ciudades y municipios ocurren otro tipo de cosas que sin soslayar lo que está pasando como realidad, hacen su trabajo de manera cotidiana. ¿A qué nos referimos concretamente? A los temas que vamos a plantear en el día de hoy. Hace una semana atrás se presentaba en Santa Fe la serie que tiene que ver con la vida de Artigas, de José Gervasio Artigas, uno de los caudillos que ha tenido menos prensa. Después vamos a estar charlando con la gente del Instituto Artiguista por qué tiene tan poca prensa. Pero bueno, dicen que obras son amores, y aquellos que han logrado concretar una serie repasando los hitos más importantes de la vida de Artigas, lo van a estar contando por qué. Es como tener a su primer hijo, escribir el libro, plantar el árbol. Uno podría decir en estos tiempos también hacer un video o eventualmente, más aún, una serie televisiva. También en materia literaria hay novedades, porque la semana venidera se va a estar presentando un audiolibro de un taller literario que tiene lugar en la Universidad Tecnológica Nacional. Uno asocia a la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe, con las ciencias duras. Sin embargo, hay un montón de actividades, una innumerable cantidad de actividades culturales, entre las cuales está un taller literario. Y finalmente vamos a estar hablando sobre un tema que, vaya si se las trae, el tema de las adicciones. Cuando uno habla de adicciones, siempre hace o lo asocia a los que son los consumos problemáticos, esto es, drogas blandas, drogas duras. Uno tiene que pensar que también las adicciones hoy por hoy tienen formatos tradicionales como son el tabaco, el alcohol, pero después aparecen otras que tienen vinculación con la tecnología. Bueno, sobre todos estos temas, esa otra mirada que se hace sobre las terapias para combatir las adicciones, o por lo menos para tratar las adicciones, van a ser los temas que vamos a estar planteando esta noche en Sin Ánimo de Polemizar. La presentación y enseguida comenzamos. Hoy probablemente nos alcance la derrota. Y tal vez sea la derrota final, porque nosotros no vamos a ver los frutos de esta lucha. Y nuestros hijos tampoco. ¡El hombre nació para ser libre, carajo! Usted no es consciente de los demonios que desató, coronel. Rebelarse contra la Junta de Cádiz tiene sus consecuencias. ¿Qué pensaban? Fuimos abandonados. ¿Y qué vamos a hacer los orientales? ¿Nos vamos a dejar caer bajo el peso de la desgracia? ¿O nos vamos a elevar sobre ella? Días pasados, cuando charlaba en la radio con el doctor Julio Rondina, le decía, el tener esta serie de 4 capítulos de Artigas es como un nene con juguete nuevo. Julio, ¿cómo estamos? Bien, Buenas bien, noches. Osvaldo, bien, ¿cómo estás? Sí, la verdad que para nosotros es un verdadero orgullo haber concretado, haber llegado a esta concreción, que dicho con la necesaria humildad,
es un gran esfuerzo, sobre Sin todo duda. que llevó adelante Mauricio Minotti, el director, con su productora Tres Mares. El origen de esto es sencillo, digamos. En el año 2015, 2014-2015, nosotros estábamos necesitando material audiovisual. Bueno, nos sugieren para... Uno podría decir en términos electorales para hacer campaña por Artigas. Exacto, ya que estamos en tiempos electorales, viene bien decirlo así. Que no tiene tanto espacio en los medios. Exacto. Bueno, entonces nos encontramos con Mauricio, director cinematográfico de Santa Fe. Estamos hablando de Mauricio Minotti, ¿no? Sí, sí, Mauricio Minotti. Y coincidimos, digamos, en la idea. Nosotros por nuestra necesidad y él porque venía de una experiencia laboral muy importante, que era haber hecho Güemes para el canal Encuentro. Entonces, cuando le propusimos lo de Artigas, coincidió absolutamente porque notoriamente tenía un sentimiento muy proclive, digamos, a hacer este personaje histórico. Fue así que comenzamos las reuniones con él, con gente de nuestra institución, El Instituto Artiguista. el Instituto Artiguista de Santa Fe, y con el doctor Rubén Román comenzamos a elaborar lo que serían los contenidos de la propuesta. Colaboraron la gente del Instituto Federal de Entre Ríos, Artigas, y colaboró también el licenciado Alberto Umpierres, que es uruguayo de Montevideo y que está a cargo del Instituto Oriental Artigas. De toda esta conjunción sale una propuesta, por supuesto en permanente intercambio de ideas y opiniones con Mauricio Minotti, y sale una idea que ellos transforman en un proyecto cinematográfico y se presentan a un concurso en el Instituto Nacional de Cine. Ganan el concurso era específicamente de una miniserie de documental ficcionado. Ese es el género al cual pertenece la obra. Y bueno, a partir de ahí ya se avanzó sobre libreto, etcétera. Nosotros siempre seguimos aportando nuestra impronta, digamos, ante consulta de los guionistas, etcétera. Así que, bueno, tuvo concreción en esto, que es una miniserie de cuatro series, digamos, o cuatro capítulos. Emisiones, 4 capítulos, que se comenzó a dar en el día de ayer en el canal Encuentro y en la televisión pública al mismo tiempo, en ambos. Cada capítulo dura 35 minutos, tiene ese formato, digamos, formato BBC como se lo conoce. Y bueno, hasta ahora lo que hemos recibido es múltiples elogios, primero por la calidad artística de la cuestión, que obviamente lo destaca a esta gente, ¿no? Minotti y su gente. Quiero aclarar que en definitiva era un equipo de más de 30 personas. Los exteriores se filmaron en Gualeguaychú. ¿Dónde se hizo la presentación por primera vez? Donde se presentó por primera vez. Allí fue a teatro completo, más de 600 personas, más de una cola de casi 2 cuadras para entrar. Bueno. Y bueno, después la hicimos nosotros acá en Santa Fe y llenamos el auditorio de ATE, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba también. O sea que se despertó una gran expectativa sobre esto. ¿Cuál es la razón? Que es lo que uno primero se tiende a preguntar, ¿por qué una miniserie o una película, llamémosle globalmente, sobre historia, sobre un héroe que no está dentro de la categoría de los héroes dentro de la historia oficial argentina, sin embargo recaba tanto atención? Y es porque yo creo que hay 2 motivos fundamentales. Primero, porque la historia oficial que se hizo de Buenos Aires lo excluyó Artigas. Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López se vanagloriaban de haber excluido a Artigas del panteón de los héroes, por así decir. Lo redujeron a ser un héroe uruguayo, una nacionalidad ficticia. Y los uruguayos que, claro, que no, cuando nació no era uruguayo, exactamente, los que tampoco le son muy afectos, ¿no? Exacto, bueno. Y eso por un lado.
Lo que indica en primer término, y esto lo quiero resaltar, toda la esencia, digamos, la médula de la visión de Artigas es una mirada que se da desde el interior, no desde Buenos Aires. Es decir, estamos cambiando los parámetros con el que estamos mirando nuestra historia, y nosotros justamente una de las cosas en las que hacemos principal hincapié, es decir, pensar la historia en cuanto protagonistas, no en cuanto partiquinos, segunda, digamos, o gente de relleno a lo que ocurría en Buenos Aires. Yo recuerdo que hace unos años atrás, aquí en este mismo lugar, se hablaba de el bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres, ¿no? Que era el antecedente al Congreso de Tucumán, ¿no? Con mucho tiempo antes y con pretensiones, o por lo menos en su declaratoria mucho más ambiciosa de lo que fue Tucumán. Efectivamente, la declaración de la independencia en nuestra historia, llamémosle oficial, está centrada en Tucumán de 1816. Pero un año antes, en junio de 1815, se habían reunido el resto del cuerpo político del país, porque en ese momento el cuerpo político de lo que había sido el virreinato o las Provincias Unidas del Río de la Plata estaba partido. Por un lado Buenos Aires y las provincias que adherían a su propuesta, y por el otro lado Artigas y las provincias del litoral fundamentalmente, incluyendo a Córdoba, la provincia mediterránea, con una alternativa mucho más decidida y firme en busca de la independencia. Entonces, el 29 de junio de 1815, lo que ocurre allá en el Arroyo de la China, en Concepción del Uruguay, es que se encuentran provincias que son independientes, ya han declarado su independencia. Esa es la cuestión. Te agrego una cosita porque yo te había dicho que había dos elementos que me llevaban o me inclinaban a explicar el porqué de tan buena recepción. Particularmente en nuestra provincia, que está subyacente la idea de que Artigas es un héroe positivo, o un líder positivo, para ponerlo en términos modernos. Lo que pasa es que gracias a Artigas somos una provincia. Sin la presencia de Artigas, sin la fuerza de Artigas, nos hubiese resultado muchísimo más difícil, no creo que imposible, pero la verdad que los santafesinos que ya plantearon la ruptura con Buenos Aires recibieron todo el apoyo de Artigas. Y cuando se elige el primer gobernador autónomo de la provincia de Santa Fe, Francisco Antonio Candioti, está presente en la ciudad de Santa Fe Artigas, que se queda en los alrededores hasta que el pueblo santafesino exprese su voluntad. Decidida la designación de Candioti, se encuentra con Artigas. Entonces, y a su vez las fuerzas de Artigas fueron las que apoyaron el movimiento de los santafesinos. De allí que nos repercuta tan intensamente en nuestra provincia la presencia de José Gervasio Artigas, que insisto, la historia oficial lo tapó, lo dejó de lado, y bueno, y ahora estamos rescatándolo de ese olvido o de ese exilio al que lo imaginó, o en el que lo imaginó Buenos Aires. En la apertura decía, nosotros teníamos la necesidad de tener imagen, ¿no? A la tarea. Supongo que en esto de, como decíamos al principio, hacer campaña, ¿no? ¿Dónde se hacen campaña? En las escuelas, se hacen foros. Hoy por hoy, el apoyo de imágenes, y más aún si es una serie o una película sobre la vida de Artigas, creo que impacta mucho más. Sí, nos facilita muchísimo. Fíjate vos, Osvaldo, que nosotros, por ejemplo, muchas charlas que hemos ido a dar en el interior o en escuelas, estábamos trabajando con una película también muy buena de un realizador correntino, Camilo Montero, sobre Andresito Artigas. Entonces tomábamos a Andresito como para lanzarnos, digamos, para empezar la vinculación. Hoy en día el medio audiovisual se impone, digamos, tiene una mayor fuerza expresiva, y aparte nuestros chicos, nuestros jóvenes, hoy ya son, su enseñanza viene por el intermedio del audiovisual. Yo sé que en la familia no es ajeno el tema audiovisual, pero me imagino que te habrás adentrado en un mundo impensado, ¿no? Cuando vos decías, cuando por allí nosotros hablamos de
o Julio habla de 30 personas que integraban el equipo, uno tiene que pensar lugar donde dormir, cómo darles de comer, buscar las localizaciones, todo lo que tiene que ver con la producción, la logística, ese cañón que ustedes veían que se disparaba, los caballos, la indumentaria, la vestimenta. Es monstruoso. Yo te puedo asegurar, yo estuve un día en el set de filmación en Gualeguaychú, de exteriores, filmación de exteriores, y era impresionante el apoyo, digamos, la cantidad de cuestiones que se necesitaba. En este sentido jugó un papel muy importante nuestro Instituto Federal de Entre Ríos, artiguista, que facilitó el encuentro con la Intendencia de Gualeguaychú, que brindó, digamos, elementos para contener la acción fílmica. Todo el equipo pernoctaba en el ejército, ahí en Gualeguaychú. Los caballos seguramente gran parte fueron puestos a disposición por el ejército, pero aparte el pueblo de Gualeguaychú se prestaba para hacer de extra y estaban maravillados, claro, de esa nueva función. Yo me acuerdo que fuimos con un periodista de Rosario también que pertenece a nuestra institución y los entrevistaba a los extras y uno les decía: no sabe lo difícil que es hacer de muerto. Claro. Vamos de vuelta, probamos de vuelta, se mide la intensidad de la luz, la imagen, la toma, otra vez. Dice, usted no sabe. No, pero quiero rescatar aparte del equipo de Mauricio algo que Minotti, ¿no es cierto?, que me impactó. Yo llegué, estaban terminando de trabajar en la mañana, se hizo el intermedio, una comida, por supuesto, muy frugal, muy rápida, y se largaba la filmación de la tarde. Durante 30 días estuvieron trabajando allí. Y antes de largar la filmación en sí mismo, la productora reunió a todo el equipo, les hizo una arenga, y al final todo el equipo gritaba Artigas. Sí, tenían la camiseta puesta. Le faltaba la manga para que salieran de la cancha. Así que realmente fue una experiencia maravillosa para mí. Así que, bueno, es importante que se haya traducido una obra. Insisto en la calidad. Yo sé que puedo pecar de exagerado o de... Empezó a verse esta semana, ayer concretamente, concretamente en ayer, la televisión pública y en el canal Encuentro. A las 10 de la noche. Y prosigue el miércoles que viene a las... Tres miércoles más y si no en el mismo horario. Si eso se va a colgar en algún sitio, va seguramente, a estar en YouTube. Sí. Por el momento, Canal Encuentro está reservando, digamos, se está reservando la exclusividad a su vez para poder venderla a cadenas extranjeras. Ya se ha vendido en el Uruguay, o sea que Canal Encuentro está intentando venderlo en otras partes de Latinoamérica. Así que seguramente después lo vamos a tener disponible para todos. Y en lo personal, entre los tratados de derecho y la historia de Artigas, ¿con cuál te quedás? Ya a esta altura hice una opción de vida. El derecho quedó, es una parte importantísima de mi vida. Toda la biblioteca quedó ahí, digamos, la regalé y me dedico a la historia. Ahora a escribir y a sumar. Escribir y bueno, y tengo el punto de expresión en la docencia universitaria, ¿no es cierto? En el momento de poder transmitir todo lo que uno va conociendo, va aprendiendo, va estudiando. Julio, como siempre, es un gusto charlar contigo. Para mí es exactamente igual, Osvaldo. Artigas, la serie, los que no lo vieron el miércoles, por lo menos pueden ver el segundo capítulo miércoles venidero, y así sucesivamente, este miércoles el otro y el otro, 3 episodios más, 3 capítulos más, en los canales Encuentro y la televisión pública en simultáneo. Aquellos que no tienen cable lo pueden ver por canales de aire, como es la televisión pública. Establecemos aquí la primera pausa, estamos en Sin Ánimo de Polemizar, enseguida volvemos. Mantén tu abono al día y gana mucho más con Cable Video. Este mes sorteamos. Además, ingresá a nuestra fanpage e Instagram y participá por muchos obsequios más. Cruzá los dedos y ganá con Cable Video. Cruzá los dedos y ganá.
Viví la Superliga. Si todavía no contrataste el Pack Fútbol, llámanos ya y empezá a disfrutar hoy de toda tu pasión desde la comodidad de tu casa. 2 canales premium en calidad Full HD, Fox Sport Premium y TNT Sport. 24 horas de programación los 7 días de la semana con contenidos exclusivos. Partidos en vivo y en calidad alta definición por fecha. Posibilidad de ver los partidos cuando quieras y donde quieras a través de las apps exclusivas. Con la contratación participás por sorteos de plateas para ver los partidos locales de Colón y Unión. Pedí tu pack al 0800 555 0909. Cable Video Digital. Mejor por donde lo mires. Viajale de lunes a viernes a las 7. Por ser abonado a Cable Video, te damos un 20% de descuento en tus compras en la farmacia de Jerárquico Salud y 20% de descuento en su centro deportivo. Mantén tu abono al día y ahorrá con Cable Video. Sounds like I'm shouting from a balcony in Munich. Like a vida. Este sábado, como todos los sábados, te esperamos a las 13:30 para Vivir Junto Plus TV, un programa que ya conoces. Hace más de 14 años estamos todos los fines de semana, con gastronomía, con turismo, con espectáculo, con invitados, música en vivo. Sábados, 13:30, Plus TV. Por Veo, contenido nuestro. Todo lo que necesitas para que tu obra sea posible está en Aremat. Realiza tus compras en un ambiente agradable con marcas reconocidas. Te esperamos para atenderte en nuestros 2 amplios locales. Avenida Richieri 2810 Santo Tomé y Mantovani 505 Puerto de Santa Fe. Y ahora tengo pensado seguir estudiando otra carrera, ahora me va a ser más fácil. Mi casa es la segunda casa que tiene internet acá en el pueblo. También hay internet en otros lugares públicos. Pero sí, ahora sí voy a arrancar con otra carrera y no se me va a complicar tanto. Ya tengo el internet en mi casa, puedo enviar los trabajos a tiempo, rendir y todo eso, así que estamos súper contentos. Canalveo.com, el nuevo portal de noticias de nuestro canal. Nuestras noticias, estés donde estés. Entérate de la actualidad como solo Veo puede contártela. Tu provincia, tu ciudad, tu barrio y todo lo que realmente te interesa. Visítanos en canalveo.com y conectate con nuestras noticias. Somos lo que decimos, así se titula el trabajo del taller que lleva adelante, ¿dónde sino un taller? En la Universidad Tecnológica. Es un chiste muy malo, que no viene a esta hora de la noche, pero digo, aquí están con nosotros Luis Arana, Rodrigo Vicente, que son talleristas en tiempos en donde uno corre contra la tasa de interés, la hora, el dólar. Detenerse a escribir y a producir en materia cultural no deja de ser, me imagino, un bálsamo, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Sí, es un bálsamo, puede ser así, sí. Y algo que hacemos de manera más, no podría decir, un ¿no? Cable a tierra. Un cable a tierra. Sí. Abstraerse de todo este quilombo que es el país y estas cosas que vos decías. Y meterse un poquito en el arte, tratar de desarrollarse, ¿no? en este tema, en sublimar de alguna manera los deseos que uno tiene, y bueno, eso es lo que hacemos en este taller y es donde encontramos un espacio para escribir. Ese oasis que supone ir a un taller, concentrarse, empezar a producir,
necesariamente lo sustrae del tiempo que se vive o de la realidad que se vive a la hora de acometer los temas que ustedes tocan en el taller? Por ejemplo, generalmente ahí tenemos que prestar atención porque se presenta siempre una teoría, algo sobre lo cual nosotros seguimos, y cuando estás leyendo algo, porque todos leemos, todos trabajamos sobre eso, aportamos ideas, uno realmente está en un momento de atención que por lo menos desarrollamos exclusivamente eso y por suerte nos abstraemos de todo lo que es la vida actual. Y hay otra cosa que quería decir, nosotros no estamos dentro de la Universidad Tecnológica, nos vamos a reunir en eso para hacer el espectáculo que es la presentación. Que es ya lo decimos, es el miércoles que viene, 23 a las 20:30, vamos a estar haciendo la presentación del audiolibro Somos porque decimos. ¿Por qué audiolibro? Bueno. Es un formato que el coordinador general del taller, que es Sergio Ferreira, creyó apropiado primero por la cantidad de integrantes que pertenecemos al taller y la cantidad de textos que son. Son 21 textos que en la presentación y en el audiolibro están relatados por su propio autor. Y en definitiva es una manera de acercarse hoy que todo es muy visual, que la gente no se detiene demasiado tiempo a leer, y es acercarnos desde otro formato, que incluso lo charlábamos el martes en el taller, en distintos lugares del mundo el audiolibro está empezando a tener como una especie de protagonismo nuevamente. ¿Qué temas son los que ustedes han abordado cada uno? ¿Qué temática en sus trabajos de este audiolibro? Bueno, generalmente se abordó temáticas de origen social y entre ellas podemos nombrar la ancianidad, podemos nombrar el bullying, la inundación, toca también un tema bastante importante para nuestra ciudad que realmente nos ha tocado bastante. La pobreza, el hambre, mucha temática social. La trata. Todo lo que son las instituciones, cómo fueron cambiando. Y bueno, sobre todos esos temas, cada uno son trabajos que hemos hecho y se tomaron esos por la duración que tenían para poder no aburrir al oyente. Y por otro lado también porque nos interesa siempre. Lo nuestro es un trabajo que desde el punto de vista de compartir, de colaborar con la gente, tan es así que este audiolibro se presenta como un disco que se va a ofrecer, no se vende, va a ser ofrecido a la gente que va a ser ofrecido, se va a obsequiar, en la misma presentación se va a obsequiar, incluso se lo vamos a dar a bibliotecas, digamos, a lugares de escuelas de ciegos, escuelas en general, o sea que por esa misma razón se eligen estas temáticas para presentar. Nosotros hacemos todo tipo de relatos, de cuentos, de poemas, pero en este caso se eligieron esas como para que aparezcan en por eso también el nombre, ¿no es cierto? Somos porque decimos, claro. Somos porque decimos. Somos porque decimos, sí. El taller, el nombre del taller era TEMS. Nosotros tenemos un fondo editor cooperativo que es con el que producimos de alguna manera este material con la editorial Ciudad Gótica. Ciudad Gótica, exactamente, que ya nos acompaña hace 23 años y me incluyo por un honor que tengo de pertenecer al grupo, ¿no? Pero nos acompaña desde el comienzo, donde se han editado una gran cantidad, muchos trabajos, arriba de 30. Arriba de 30, seguro. Cuando uno habla de el formato papel del libro, normalmente uno tiene algunas limitaciones, pero generalmente tiende a extenderse en lo que tiene que ver con la escritura. Recién apuntaban, queremos dar un formato, le dimos una duración del tiempo para no aburrir al oyente. ¿Cómo se compatibiliza esto, no? ¿En qué tensión los pone, en qué desafío nuevo los pone de acomodarse a los nuevos tiempos? Tiempos en el sentido de formato y tiempos de tiempos. Esto tiene una finalidad también, porque si bien ahora está en formato CD, ese formato CD por la tecnología actual lo que se hace es
tomar de donde sea, se lo puede llevar en un pendrive, en el celular, donde sea, y se puede bajar donde sea y lo puede brindar a todo el mundo. Entonces, es una manera de que eso se distribuya, de que llegue a todos lados. Y sí, me refería concretamente a los tiempos, ¿no? Esto es que uno tiende a extenderse cuando escribe y, en lo que es la producción y escrita. ese fue el gran desafío claro, de este por trabajo, porque teníamos que aglutinar absolutamente todo y generar una historia, una cuento, historia un texto. En corto tiempo. No fue fácil eso. Por eso decía, ¿no? Es un desafío nuevo que se le planteó al taller. Generar el impacto que uno busca con lo que escribe, ¿no es cierto? Así que no, estamos muy contentos con el resultado y estamos muy contentos con el taller. Nosotros funcionamos en la Fundación Ravera. Eso es importantísimo. Es importantísimo, que le agradecemos mucho a la Fundación porque nos prestan el lugar. Funcionamos martes y jueves. Es en Huergo 808, es a una cuadra de la Costanera. Bien. Y la presentación es ahí cerquita, en la Tecnológica. Sí. ¿Cuántos son los talleristas que asisten? ¿Cuántos compañeros tienen ustedes en el taller? Y somos 21. Somos 21 que vamos a aportar todos los trabajos. Y generalmente estamos, digamos, muy agradecidos. Queremos no dejar de agradecer a toda la gente que ha colaborado con esto, porque desde la Fundación Ravera hasta los músicos que van a ir, que bueno, tengo la lista de todos ellos. Sí, son Gustavo Torres, Alberto Bertolacini, Eduardo Cervini, Marcela Farías y Cecilia Swiner, que es compañera nuestra también del y después taller. La que hizo el trabajo de arte, que es Mónica Diabasi. Sí. Mónica Dibiasi. Esto va a ser el 23. Miércoles 23. Repetimos el lugar, horario y la convocatoria. Miércoles 23, 20-30 horas en la Tecnológica, en el auditorio de la Tecnológica. En el auditorio de la Tecnológica. Ahí en la Costanera. Gracias por habernos acompañado. Por favor, buenas noches. Gracias. Seguimos aquí en Sin Ánimo de Polemizar. Pausa y enseguida volvemos. Canalveo.com, el nuevo portal de noticias de nuestro canal. Nuestras noticias, estés donde estés. Entérate de la actualidad como solo Veo puede contártela. Tu provincia, tu ciudad, tu barrio y todo lo que realmente te interesa. Visítanos en canalveo.com y conectate con nuestras noticias. Todo lo que necesitas para que tu obra sea posible está en Aremat. Realiza tus compras en un ambiente agradable con marcas reconocidas. Te esperamos para atenderte en nuestros dos amplios locales. Avenida Richieri 2810 Santo Tomé y Mantovani 505 Puerto de Santa Fe. Con Vito y Sprinter, el tamaño de tu negocio lo elegís vos. Mercedes-Benz, Vans. Acércate a Bieler. www.bieler.com.ar. Festivales Litoral. Lucía y Julián nos muestran el color de cada fiesta regional. Sumate con ellos a viajar y conocer más nuestra región. Festivales Litoral. Sábados 21 horas por Veo. Contenido nuestro. Con Vito y Sprinter, el tamaño de tu negocio lo elegís vos. Mercedes-Benz, Vans. Acércate a Bieler. www.bieler.com.ar. Con Cablevideo podés ganar todos los meses entradas para Cinemark. Mantén tu abono al día. Hacete fan de nuestro Facebook y gana con Cablevideo. Aseguraste tu auto. ¿Pero aseguraste viajar? En Sancor Seguros aseguramos todas esas cosas que querés. Pero también aseguramos todo eso que te gusta hacer con esas cosas y todo lo que te gustaría poder hacer. Por eso te ofrecemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy. En Sancor Seguros aseguramos lo más importante de tu vida. Tu vida. El año pasado debatimos en el Congreso el derecho al aborto legal. Ahí vimos cómo senadores tanto de Cambiemos como de la ahora Frente de Todos votaron en contra de un derecho elemental de las mujeres. No son pro vida, son pro aborto clandestino. Y estoy convencido de que las mujeres volverán a salir a las calles y que será ley. Del Caño presidente, del PLA vice, lista 133 Frente Izquierda Unidad.
El 27, los argentinos tenemos que ganarle al país del blanco-negro y tenemos que volver a construir uno celeste y blanco. Junto a La Baña, Enrique Esteves, diputado nacional. Consenso Federal. Toda esta energía no se puede perder. De todas estas ganas de salir adelante. Esta energía hay que transformarla en acción. Acá está el poder de la Argentina. Son ustedes. Te pido por favor que nos acompañes por tu voto. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135, Juntos por el Cambio. Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. ¿Está bien? Macri dice que si gana su plan es hacer lo mismo, pero más rápido. Esta es la cantidad de argentinos que se quedaron sin trabajo desde que él es presidente. Imagínate en 4 años más. Podría hacerme el distraído frente a la reforma laboral que están impulsando para que bajen los sueldos y haya más despidos. Pero yo no me voy a hacer el distraído. Vengo a pararlos. Vengo a defender el trabajo y la producción, y no a los que juegan con las tasas de interés. Hay 2 maneras de gobernar: vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron, o empezar a ocuparnos del futuro de todos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Frente de Todos, lista 136, celeste y blanca. Mañana en la sede de FESTRAM, 5:30 de la tarde, va a haber el inicio de un ciclo de diálogos. Otras miradas, drogas, derechos humanos y salud integral. Con nosotros Osvaldo Chiarlo, es licenciado en Psicología, y Cristina Mario, licenciada en Trabajo Social. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Una mirada muy particular, ¿no? Cuando uno habla de drogas, en estos tiempos, darle otra mirada, cuando por lo general lo que hay es una mirada represiva. ¿Cómo plantean ustedes esta, si se plantea una dicotomía, si es una polémica, si es un camino, si es una alternativa? Bien, el tema de hablar de las políticas de reducción de daño es interesante como lo planteás, como abierto, si se quiere, como para poder explayarse uno, desde el punto de vista de que si bien está pensado como una dicotomía, pero eso tiene que ver también con el posicionamiento cultural e ideológico que ha penetrado dentro de lo que es el ámbito sanitario social, desde el punto de vista que no es dicotómico, sino que es una estrategia integradora y que inclusive pone en jaque, y también muchas veces yo digo, bueno, somos una sociedad careta, desde el punto de vista de que hay instituciones, ¿no?, inclusive hasta profesionales, que hacen referencia de que se posicionan en el abstencionismo y están en contra de la lógica de reducción de daño, y en realidad sus intervenciones terapéuticas y sus dispositivos terapéuticos son de reducción de daño. O sea, hacen reducción de daño sin saber que están haciendo reducción de daño. Cuando estamos hablando de reducción de daños, ¿podemos especificar allí al televidente que dice de qué están hablando, ¿no? Cuando hablan de tema adicciones, en el sumario decía adicciones en drogas, si se quiere, duras, porque las adicciones al alcohol, las adicciones al tabaco, también aparecen al tope de la lista de las adicciones, ¿no? Sí. Esas son las socialmente aceptadas. Sí, en general, la terminología con la que nos manejamos, en general, hace referencia a los consumos problemáticos. Estamos inmersos en una sociedad de consumo, entonces dentro de ella es muy fácil ligarse problemáticamente con algo. Cuando estamos hablando justamente de estos posicionamientos con respecto a lo que es la reducción de daño, estamos haciendo referencia a un posicionamiento ético-político que no refiere a fomentar los consumos ni a promocionarlos. De lo que sí da cuenta es de acompañar a este sujeto que está ligado a un consumo y que tal vez dentro de su marco de derecho no está dispuesto en este momento a dejarlo o no está pudiendo abandonar un consumo. Entonces, desde este posicionamiento ético-político, lo que se hace es generar ideas y estrategias que acompañen a este sujeto como sujeto de derecho, y no desde las lógicas ya vetustas y antiguas del prohibicionismo, sino desde acompañarlo para reducir esos
impactos negativos que tal vez puede generar este consumo hacia él o hacia su entorno. Ahí empezamos en la parte más... entramos en tema, ¿no? Alguien que se vincula, tiene adicciones a consumos problemáticos o hace uso de consumos problemáticos, en estos tiempos en donde uno ve que buena parte de la violencia social se asocia también con esto, ¿no? Sobre todo cuando hay... uno ve hechos policiales que tienen que ver con el narcotráfico. ¿En dónde los toca a esta temática que ustedes están planteando? Y si no sienten que van a contramano de por allí lo que está pidiendo la sociedad. Por el momento, las lógicas prohibicionistas no han dado buenos resultados. Nosotros abordamos la problemática de los consumos desde los marcos de salud mental, de la ley de salud mental, diríamos, y no desde lo que son las estrategias de seguridad o de coerción. Lo que sí uno entiende, lógicamente, que es una problemática multidimensional y dentro de eso hay que abordar las distintas aristas, pero cuando estamos hablando justamente de esto, de reducción de daño, estamos hablando de poder generar un marco que contenga estas consecuencias negativas. Osvaldo, cuando se habla de derechos humanos, ¿se incluye a los consumos de este tipo? Sí. A ver, el tema... Porque uno por allí puede decir, bueno, es la sublimación del derecho. Vos querés consumir, es tu vida. Sí, en realidad también existe lo que es el concepto relacional, desde el punto de vista de que los límites de mis deseos terminan también cuando comienza el abordaje o la invasión de los derechos de la otra persona. Inclusive uno utiliza el concepto de la ética relacional con aquellos casos donde las personas tienen baja percepción de riesgo o no tienen conciencia de la enfermedad, del punto de vista de decir, bueno, yo con mi vida hago lo que quiero, pero hasta qué punto de eso, de hacer con tu vida lo que querés, no comenzás a dañar a la otra persona. De igual modo, la lógica prohibitiva que tiene que ver con un componente ideológico, geopolítico muy significativo, que es la famosa guerra contra las drogas, un poco lo que decía Cristina, ha dejado también de que el 95% de la inversión, tanto económica como humana, está focalizada en reducir la oferta. En la represión. ¿No? La represión, y un 5% en reducir la demanda. Entonces, es eso que implica una estrategia política represiva de seguridad, ha penetrado dentro de lo sanitario. Entonces hay instituciones donde, por ejemplo, nosotros tenemos lo que denominamos las problemáticas, los consumos estructurales, ¿no? Son aquellas personas que en realidad el consumo es la punta del iceberg, porque no tienen accesibilidad al sistema de salud, no tienen accesibilidad a un medio de transporte, viven en viviendas precarias, la familia se encuentra toda desfragmentada, por lo tanto el consumo es la punta del iceberg, y la transgresión a la norma social es un modo de ser, ¿no? Es el modo en lo cual ellos se sienten parte, ¿no?, de una sociedad o de una cultura. Entonces, cuando se acercan a un tipo de institución prohibitiva, abstencionista, donde ponen como meta el abstencionismo de sustancias, y estas personas o no quieren o no pueden, quedan, ¿no?, sin la cobertura sanitaria, y es ahí donde entra la lógica de donde está el derecho humano, por ejemplo, de esta persona, donde justamente la reducción del daño no se da y la persona queda librada de lo que es la población oculta. Esa población oculta de que no está controlada, no está monitoreada, no está sanitaria, y es ahí donde se predispone a estas instancias, por ejemplo, de hechos delictivos, donde dentro de la cultura y de esta lógica prohibitiva uno lo cree que es lineal, consumo, delincuencia. Sí. Y en realidad es un pensamiento lineal, reduccionista, simplista, que no tiene que ver con la contemporaneidad, ¿no? Son múltiples los factores. ¿Que predispone una sustancia? Sí, pero el predisponer no significa que te lleva a hacerlo, ¿no? Es diferente. Y quiero cerrar con esto lo de derechos humanos, desde el punto de vista de que
en estas poblaciones de pobreza estructural, de marginalidad, donde la transgresión a la norma social, insisto, es parte de la construcción de la identidad, muchas veces el hecho de sacarle, ¿no?, el palo que lo sostiene en el medio de un río, que sería la sustancia, hace de que meterte por ahí lo terminás expulsando. Muchas veces el hecho de decir, bueno, ok, vos de esto no querés hablar, pero sí me interesaría que empecemos a hablar de lo que yo esperaría que dejes de hacer, y que es dejar de transgredir la norma social. Entonces muchas veces la política de reducción de daño también implica de que tal vez la persona va a seguir consumiendo, pero va a dejar de delinquir. No sé Sí, está y eso es parte de una política también de reducción de daño, y también es una parte de política de derechos humanos, ¿no? Y que muchas veces la ciudadanía eso no lo contempla, ¿no? Y que implica justamente mermar el daño, que tal vez la persona se siga autodestruyendo, pero la sociedad evita de que esa persona pueda transgredir una norma social. Esa invisibilización a la que ustedes hacían mención, ¿no? Me parece que también impide visibilizar, y no sé, les pregunto si esta política de reducción de daños también apunta a reducir los daños que provoca dentro de su entorno familiar, aquel que está atravesado por los consumos problemáticos. Los testimonios de las familias que tienen dentro de su seno a quien consume sustancias son realmente desgarradores, ¿no? Lo que se vive, algunas veces hechos de violencia, otras veces robo, para poder conseguir los fondos y comprar las sustancias. Y eso muchas veces no se ve. La desesperación de los familiares, es decir, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo? ¿A dónde voy? ¿Qué puerta golpeo? Van desde la policía hasta el hospital psiquiátrico, hasta un dispositivo de internación. Nada que ver con lo que ustedes plantean, ¿o sí? Nosotros esas situaciones que, como vos relatás, vivimos bastante a menudo, las interpretamos como manifestaciones de esta multidimensionalidad de la problemática. Es decir, acá tenemos tal vez en un hipotético un sujeto que viene manifestando y viene haciendo síntoma con un consumo, y su familia identificando en él la problemática. Y su familia, en este recorrido que está haciendo, está dejando nada más que aislado a este sujeto como si fuera la única parte que está, diríamos, atravesada por esto. Nosotros entendemos que dentro de esta problemática y de esta situación tenemos distintos actores que se encuentran haciendo síntomas de este consumo y que no es nada más que el sujeto. Y por ejemplo, esta familia desbordada, surgen problemas económicos, también que los atraviesa la familia, las cuestiones laborales, las cuestiones ligadas al estudio, que no solamente atraviesan a ese sujeto, las cuestiones vinculares que son fundamentales dentro de ese vínculo familiar o dentro de su contexto de referencia. Por lo tanto, nosotros cada vez que abordamos esta problemática, tratamos de abrir y elevar la mirada para ver la mayor cantidad de elementos que puedan estar contemplando a esta manifestación del problema, y poder abordar en cada uno de esos nichos, diríamos, identificados con distintos dispositivos que tenemos. Entonces, ya no sería, bueno, vengo con mi hijo que tiene este problema, como si fuera el electrodoméstico, arreglámelo, cambiarle el repuesto y tráemelo, sino, bueno, vamos a ver entre todos, incluido su sistema educativo, su sistema laboral, su contexto social donde se mueven habitualmente todos, y tratemos de abrir. Y entonces ahí empezamos a generar tratamientos personalizados, pero que atraviesan a todos. Y tal vez, a veces no es la punta empezar por el consumo específicamente, tal vez la punta es revincularse con un proyecto personal que quedó relegado, poder empezar a reforzar un vínculo muy desgastado, algunos hábitos y rutinas que tal vez quedaron por allá olvidados, y bueno, y a partir de eso, de nuevamente conectarse con ese proyecto, con esa integración y esa revinculación, a partir de ahí
empezamos a trabajar sobre tal vez el alejamiento de esa sustancia. Osvaldo, ¿y van por decisión propia? ¿Son los familiares? ¿Son los amigos, el contorno? ¿Cómo llegan a estos dispositivos como los que ustedes están relatando? Más allá de que hay una premisa de al menos invertir o modificar esa proporción de 5-95 y empezar a darle un poco más de torta a esto otro que ustedes están planteando. ¿Cómo llega? ¿Es por propia voluntad, porque se siente mal, se da cuenta, o son los familiares los que acercan a estos dispositivos? A la torta hay que empezar a invertirla porque la pandemia va avanzando cada vez más y si esto no se detiene, realmente se va a complicar de manera muy significativa. Siempre hay un dicho, ¿no?, que dice que por ahí una condición es la voluntariedad, ¿no? O sea, tiene que haber voluntad para que la persona se recupere. Claramente Argentina está en proceso de empezar a poner foco en cuanto a lo que es la actualización y la estadística de los consumos problemáticos, con ese sentido que es una cuenta pendiente que tenemos, desde el punto de vista de que nos tenemos que basar en estudios, ¿no?, de afuera, y estudios de afuera que uno lo que hace después es replicarlo en la experiencia clínica microsocial que tenemos nosotros, por lo menos en la población santafesina. Por lo que solamente un 10% de la población llega a consulta, ¿no?, a la puerta, es decir, que va a solicitar un turno, solamente un 10%, pero lo más curioso es que de este 10%, solamente un 20% está motivado o tiene la voluntad de cambiar. Un 80% de este 10% que llega solamente no es por voluntad propia. Viene principalmente de acuerdo a la edad, por los padres o por la pareja, un mínimo porcentaje por trabajo, otro mínimo porcentaje por justicia y otro mínimo porcentaje por educación. Y nombro todas estas instituciones porque al no tener nosotros una política integral, no puede estar articulado esto que estoy haciendo mención, donde justamente cuando se comiencen a articular, las puertas de entrada van a ser esas instituciones, y lógicamente quien va a tener que coordinar o organizar eso es salud, porque esto es un problema de salud pública. Pero esa es la proporción, por eso el mayor arte se encuentra en el profesional de la salud, ¿no? Aquellos profesionales que tienen el abstencionismo como actitud y como aptitud es, bueno, si no venía porque, bueno, no te querés recuperar, ¿no? Y esto. Aquellos que tenemos no solo la lógica de la reducción de daño, sino la actualización de la ciencia, porque también esto no hay que dejar de decirlo, es ciencia, está en nosotros ver qué es lo que hacemos o qué es lo que no estamos haciendo, que la persona está esperando que hagamos, para que esa voluntad comience a aparecer. Antes de comenzar este bloque decía Cristina, el modelo es Uruguay. ¿Es Uruguay? Nosotros tenemos que apostar a un modelo propio, seguramente, porque pero en ese camino. Y hoy en día es el modelo más cercano que tenemos. Siempre hemos estado mirando los ejemplos europeos. Portugal tiene un buen desarrollo en esto de reducción de daños, pero bueno, lo más cercano en este momento es Uruguay. Ellos se han animado, digamos, a enfrentar y a con la legalización de la marihuana, ¿no? Sí, y a desafiar un poco los viejos paradigmas, pero bueno, creo que en esto nosotros tenemos nuestras particularidades y tenemos un país altamente heterogéneo también dentro de todas las características poblacionales y multiculturalidad, diríamos, que nos atraviesa. Entonces, dentro de eso creo que, bueno, un poquito mirando las experiencias cercanas, podemos empezar a generar lo propio. Pero sí, hay que apoyar muchísimo las iniciativas de investigación, hay que empezar a tomar la casuística, y empezar a ¿Cuántas cosas me vienen a la mente ahora, ¿no? Por ejemplo, dentro de la incautación, las detenciones por narcotráfico, aparecen aquellos, el 80 y pico % de los detenidos son por cuestiones de consumo personal, ¿no?, que aparecen dentro de las estadísticas de seguridad. Tema que quedará para otra charla, y a los cuales ya los estamos comprometiendo. Y lo otro es esta estigmatización. Osvaldo hablaba, o creo que Cristina, decían,
normalmente quienes están atravesados por los consumos vienen de hogares vulnerables socialmente. Pareciera que hubiera una asociación de droga con pobreza y no necesariamente es así, ¿no? No, bueno, eso es una de las también de las lógicas de los consumos problemáticos y de las políticas de reducción de daño, de desestigmatizar desde el punto de vista de que creemos que aquellas personas que tienen un consumo problemático o una dependencia son la población vulnerable. La población vulnerable tiene otros problemas mucho más significativos que el consumo. La problemática del consumismo es transversal y eso ya está comprobado, de que no hay un miramiento y no hay una selectividad en cuanto a estatus socioeconómico, nivel de intelectualidad y tampoco geográfico. Es decir, una cultura consumista, esto para nosotros lo definimos como un cáncer social que penetra en determinadas familias y esas familias terminan haciendo síntoma, ¿no?, a través de un padeciente. Por eso es lo que decía Cristina, la lógica de dejar de ver al objeto, que en este caso sería la droga, como el problema y tener que encerrar o aislar al sujeto padeciente, siendo la familia como víctima, ¿no?, principal de esta instancia, realmente no es así. Esto es un problema social que afecta a determinada familia, que lo padece un individuo, pero que termina enfermando a la familia, ¿no?, síntoma de esta sociedad, y por lo tanto el tratamiento, el abordaje es para todo el sistema consultante. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos estamos despidiendo, hemos llegado a este fin de Sin ánimo de polemizar. Los estamos invitando para el próximo jueves, como siempre, a partir de las 22 aquí en Veo Santa Fe. Gracias por haber estado allí.